Listos para dar inicio con el estudio de la lección número 5, ¿cómo afrontar las deudas? Un tema sumamente relevante, de actualidad, un tema que atañe a todos los seres humanos, a todas las naciones, a todas las familias. Un tema que por demás es relevante y que por supuesto está vinculado con nuestra vida espiritual también. Así que todos estos detalles tendremos oportunidad de analizarlos en esta ocasión con el estudio de la lección número 5. Estamos ya avanzando en este trimestre y hemos llegado a un tema sumamente importante: cómo afrontar las deudas. Y agradecemos al Señor por esa oportunidad y me siento muy contento en esta ocasión de poder presentar a ustedes a quienes nos acompañan para el estudio de esta lección. En primer lugar, quiero dar la bienvenida al pastor Jorge Alberto García. Pastor, Dios le bendiga. Gracias por estar con nosotros en este estudio. Gracias porque ha tomado el tiempo para saludar a la iglesia y también para poder comentar esta lección. Gracias, Pastor Enoch. Es siempre un gusto poder estar juntos, participar del estudio de la palabra de nuestro Dios y, por supuesto, saludar a nuestros hermanos que fielmente siguen este programa. Así que les felicitamos porque ustedes quieren profundizar en el estudio de la palabra, crecer en el estudio de la palabra, y esperamos que esta oportunidad pueda contribuir a ese propósito. Muchas gracias, pastor, y también damos la bienvenida al pastor Francisco Ramón de Dios. Pastor, una interesante lección, gracias por estar aquí y tendremos la oportunidad entonces de contribuir, de analizar, de profundizar en relación a este estudio. Así que gracias, pastor, y es momento de saludar a la iglesia y al mismo tiempo de compartir brevemente lo que esta lección traerá para nosotros. Yo creo como usted, gracias, pastor, saludos queridos hermanos. Yo creo que el tema que vamos a abordar no es un tema que sea desconocido por la iglesia. En algún momento todos hemos incurrido en alguna vez en alguna deuda, pero qué bueno es saber que en la Biblia podemos encontrar principios guiadores que nos ayudan a descubrir por qué, cómo y qué podemos hacer para vivir la vida que Dios quiere para nosotros. Así que un saludo para los hermanos y gracias por acompañarnos. Gracias, pastor. Muchas gracias. Y hermanos queridos, vamos a inclinar el rostro. Vamos a hacer una oración para poder iniciar. Eterno Dios y Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te alabamos y te agradecemos en esta ocasión, Señor, por el privilegio que nos das de tomar este tiempo para estudiar tu palabra, para ser edificados. Rogamos tu bendición y tu dirección. Por favor, Amén. Acompáñanos. Amén. Permite que tu Santo Espíritu sea el que guíe los pensamientos y el que pueda conducirnos de tal manera, Señor, que este estudio edifique nuestras vidas y nos prepare para el encuentro con Cristo Amén, Jesús. amén, amén. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Una pregunta muy importante que podemos hacernos es cómo afrontar las deudas. De entrada, ya este título refiere que prácticamente todos en algún momento estaremos involucrados en alguna deuda. Y este es un asunto importante. Si toda la humanidad, si todos los seres humanos en algún momento se endeudan, tendríamos que preguntarnos en primera instancia, ¿la deuda es buena, es mala? ¿Qué connotación tiene? Lo que es una realidad que muchas personas al endeudarse han perdido la paz, han perdido la tranquilidad, la felicidad, el gozo de vivir. Al endeudarse han perdido la salud, al endeudarse han perdido amigos, seres amados, han perdido lo más valioso de sus vidas, incluso han llegado a perder la propia vida.
se han endeudado, ajustes de cuentas por deudas. Es decir, hay un escenario y hay un trasfondo verdaderamente delicado que deberíamos considerar cuando se aborda este tema de las deudas. Y quisiera preguntar en primera instancia, Pastor Jorge, ¿las deudas entonces son buenas? ¿Son malas? ¿Podemos endeudarnos? ¿No deberíamos? ¿Cómo está el asunto, Pastor? Bienvenido una vez más. Sí, Pastor, muchas gracias. Bueno, parece que es inevitable que nosotros en algún momento de nuestra vida tengamos que relacionarnos con el asunto de las deudas. Yo creo que todos los que estamos aquí en algún momento hemos estado endeudados, o estamos endeudados, o muy probablemente estaremos endeudados en algún momento. Así que es inevitable. La Biblia nos presenta la realidad de la deuda. En nuestro folleto de estudio se nos habla de que hay por lo menos 26 textos que tienen que ver con la deuda. Y que pareciera que ninguno de ellos habla de manera muy positiva. Lo que yo creo es que aunque la deuda es una realidad y Dios lo sabe, no es el plan de Dios que nosotros nos endeudemos, sino que por el contrario, Dios espera que nosotros seamos un canal de bendición para otras personas. Cuando nosotros leemos Deuteronomio, que es citado en esta semana, nosotros vemos que una de las consecuencias de la obediencia es la prosperidad. Y entonces dice allí Deuteronomio 28:12 que cuando somos obedientes, Sí, Señor, lejos de pedir prestado, seremos nosotros los que prestan. es correcto. Y en el mismo capítulo, cuando habla de las consecuencias de la desobediencia, dice que como consecuencia el extranjero llega a estar por encima y nosotros pues de alguna manera nos convertimos en siervos al recibir prestado de parte de ellos. Así que creo que más allá de si la deuda es pecado, como algunos mencionan o no, la deuda no es parte del propósito de Dios. Sin duda no creo que sea pecado, pero que sí nos puede conducir al pecado. Esto significa, Pastor, que hay una connotación negativa entonces en la deuda. Por supuesto, Pastor. ¿Sabe, Pastor, que estaba leyendo un documento que se llama Poor Economics del Foro Económico Mundial, si no me equivoco? Y bueno, estaba analizando que hay gente que se hace rica explotando las necesidades de los pobres. Y uno se pregunta, ¿cómo es que la gente cae en esos, algunas deudas que son impagables? Impagables. Bendito sea el Señor que en la Biblia aparecen, por ejemplo, un plan donde la gente tenía un tiempo para vivir pagando una deuda, pero no era toda la vida. Cuando llegaba el jubileo, uno podía librarse de las deudas. Y entonces uno se pregunta, ¿por qué? Este documento habla acerca de que se hicieron muchos esfuerzos para enseñar a las personas pobres a cómo manejar un presupuesto, a cómo organizar sus gastos. Pero parece que para ellos era más fácil saber cuánto tiene que juntar para pagar en el siguiente pago que le corresponda, que disciplinarse, que someterse a un estricto plan de ok, voy a administrar mis finanzas. Entonces, es un fenómeno complejo, pero como mencionó el pastor Jorge, por supuesto que no es fácil vivir con una vida donde, tenemos acreedores por encima. No es vida. Y es por eso que es importante prestar atención a este estudio, pastor. Eso es muy importante. Miren,
La Biblia dice, y de hecho es el versículo que debemos memorizar para esta semana, de Proverbios 22:7, el rico domina al pobre, y el que toma prestado es siervo del que presta. Miren qué interesante. Siendo así, entonces tendríamos que plantearnos, Pastor Jorge, ¿por qué razones los seres humanos nos endeudamos? ¿Por qué razones? ¿Qué dice la lección de esta semana, Pastor? Bueno, nuestra lección nos presenta 3 razones principales que arrojan los estudios de los que nosotros podemos conocer. Y antes de que comentemos esos 3 motivos o razones, a mí me gustaría agregar uno que no aparece aquí en el folleto, pero me parece que es muy importante. Y creo que una de las razones por las que los seres humanos nos endeudamos tiene que ver con la falta de confianza en Dios. Porque la palabra de Dios es muy clara y nosotros como cristianos, ¿verdad?, que tenemos un conocimiento de la palabra de Dios, sabemos que Dios dice que debemos buscarle a Él en primer lugar. El Evangelio según San Mateo, en el capítulo 6 y en el versículo 33, la palabra de Dios nos dice: busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Así que cuando nosotros incurrimos en deudas, estamos depositando nuestra confianza en instituciones, en personas, y no estamos colocando nuestra confianza en primer lugar en Dios. Y no hacerlo, pues nos lleva a graves problemas. Usted mencionaba, Pastor, que una persona que incurre en deudas pierde la paz, pierde la salud, puede perder el trabajo, a los amigos. De hecho, estaba recordando un pensamiento que leí que dice que un amigo lejano es un amigo cercano que me debe. Bueno, entonces yo añadiría esa como una razón, la falta de confianza en Dios. Y la segunda, pues mencionaré la que aquí aparece en primer lugar, es la ignorancia. Miren, resulta que muchos de nosotros vamos a la escuela, y la escuela nos prepara en diferentes áreas de la vida, en la literatura, en las sociales, en las matemáticas. Pero por lo menos yo no recuerdo haber recibido nunca un curso que me enseñara a manejar mis finanzas. Y a mí me parece que esto debiera ser obligatorio en los cursos universitarios. Una preparación que ayude a la persona a administrar sus finanzas, porque eso es algo de lo que no podemos escapar. Y el no saber hacerlo es que nosotros incurrimos en problemas. Como no sabemos administrar nuestras finanzas, puede ser que gastemos más de lo que recibimos. Y las consecuencias, pues, son la deuda, porque de alguna manera hay que conseguir lo que no tenemos para cubrir algunas necesidades. Así que el problema número 1 es la ignorancia, el analfabetismo en el área financiera. Bendito sea Dios que en la Biblia nosotros encontramos información, principios valiosos, Amén, que son los que estamos compartiendo aquí juntos, estudiando. Si nosotros los conocemos y los aplicamos, esos principios van a ser una bendición en nuestra vida. Y por supuesto, a nuestro alrededor hay muchas otras formas como nosotros podemos prepararnos y tener una mejor capacidad para manejar los recursos que llegan a nuestras manos. Correcto. ¿De qué otras maneras, Pastor Francisco, nos endeudamos? Esto es importante porque tal vez alguna persona está ignorando que los problemas que hoy está enfrentando son producto de una deuda.
Y entonces es muy bueno que en esta ocasión estemos analizando de qué otras maneras podemos endeudarnos. El pastor Jorge, gracias pastor, el pastor Jorge ya mencionó el primer punto. El segundo punto se encuentra en el corazón humano, pastor. En el corazón humano. Primera Timoteo capítulo 6, versículo 6 dice: es cierto que con la verdadera religión se obtienen grandes ganancias, pero solo si uno está satisfecho con lo que tiene. El gran problema es que no sé si hay alguna persona que esté pasando por una circunstancia de deuda donde ha perdido la paz, pero ¿cuál es la raíz? Bueno, dice la segunda razón de las dificultades financieras es la codicia o el egoísmo. El apóstol Pablo habla acerca de alguien que está satisfecho. ¿Y dónde estamos poniendo nuestra mirada, pastor? El apóstol Pablo ya ha dicho: pongan su mirada en las cosas de arriba, ahí donde está su recompensa. Pero pareciera ser que lo que ocurre en los medios de comunicación, los dispositivos móviles, películas, radio, música, todo nos anima a querer obtener ese algo que es parte de vivir en un mundo caído. Entonces, eso no lo vamos a encontrar en las cosas. Hay muchas personas que no están dispuestas a vivir con el salario que tienen. Codician y bueno, se meten en deudas. Y por último, la tercera razón es que la gente tiene dificultades económicas debido a alguna desgracia personal, algún accidente, pastor, alguna enfermedad que nos hace incurrir en alguna deuda. La buena noticia es que en medio de ese panorama, el Señor ha prometido que no nos va a dejar y no nos va a abandonar. Puede ser que alguien haya nacido en circunstancias realmente difíciles. Lo bueno es que, como bien se ha mencionado, Dios ha establecido un plan para que nosotros podamos vivir con tranquilidad y con paz. Gracias. Creo que este primer análisis que se realiza acerca de por qué nos endeudamos nos presenta entonces un escenario muy práctico donde podemos identificar. Y tal vez, queridos hermanos, un buen ejercicio sería pedir a Dios sabiduría para que hoy justamente podamos hacer un análisis y evaluación de los recursos que Dios nos ha otorgado. A través de esta manera aprenderemos también a medir nuestra realidad, nuestra capacidad, y este ejercicio será tan sensato que no tendrá otro propósito sino vivir en paz en medio de una sociedad que avanza en una turbulencia. Nosotros podremos estar en paz. Y retomando los versículos de Deuteronomio 28, sin ningún problema podríamos decir: y te abrirá Jehová su buen tesoro, amén, el cielo, para enviar la lluvia a su tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Que esto pueda ser una realidad en nuestras vidas. Vamos a hacer una pausa y regresamos para continuar con la segunda parte. Acompañar. No somos islas. Solos no somos suficientes. Nos necesitamos unos a otros. Quien desconoce la necesidad del prójimo o deja de atenderla, no cumple el propósito de su vida, que es servir.
Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo. Jesús te ama y dio su vida por ti. ¿Y tú, a quién amas? ¿A quién sirves? Si amas a Dios y te amas a ti mismo, entonces servirás a tu prójimo. ¿Qué tal comenzar a servir a las visitas? Puedes realizar cosas sencillas, como acompañar a una persona. Entonces invítala a la próxima reunión. Verifica si desea estudiar la Biblia o recibir oraciones intercesoras. Pídele su teléfono y llámala durante la semana para compartir amistad. Acompaña a tu nuevo amigo hacia la puerta de la iglesia al final del culto. Y tan pronto como sea posible, invítalo para una nueva programación en tu iglesia. ¿Y por qué no un almuerzo en casa? Amar es eso, demostrar interés. Amar es un estilo de vida, y esta es nuestra misión. Continuamos con este interesante estudio. Estamos en la lección número 5, cómo afrontar las deudas. Y entonces vamos en este segundo segmento a estudiar cómo nos endeudamos. ¿Cómo nos endeudamos? ¿Saben? Muchos de los problemas del endeudamiento se relacionan o están directamente relacionados con el anhelo de hacerse ricos de la noche a la mañana, con el anhelo de recibir los beneficios inmediatos de posesiones, de cosas materiales que finalmente desde nuestra perspectiva nos van a dar estatus, nos van a dar tranquilidad, abundancia. Y en medio de todo este engaño que podría parecer muy bueno, porque me va a traer muchos beneficios, pero en medio de todo este engaño, Pastor García, ¿cómo nos endeudamos los seres humanos? Porque incluso hay cosas buenas, o hay cosas malas que parecen buenas, y podemos incursionar, avanzar, porque alguien nos recomendó, pero ¿de qué manera nos endeudamos, Pastor? Bueno, es importante que nosotros recordemos o tengamos bien presente que la razón por la que nos endeudamos es porque gastamos más de lo que recibimos. Uh-huh. ¿No? Esa es la primera razón. O sea, si tú recibes 100 pesos, no puedes gastar 120 pesos. Porque entonces, ¿cómo vas a obtener esos 20 pesos que te hacen falta? Así que lo primero es, si tú gastas 100, no debes gastar más de 100. Cuando hagas eso, estás metiéndote en un problema. Otra razón por la cual nosotros nos endeudamos es por la falta de previsión. El pastor Francisco hace un momento explicaba que a veces nosotros nos endeudamos porque no estamos preparados, porque llegan asuntos catastróficos o inesperados, nosotros les llamamos. Bueno, nosotros debiéramos estar esperando lo inesperado. Eso es algo que nosotros debiéramos tomar en cuenta. Okay. Es decir, se te descompone el auto inesperadamente. Uh-huh. Y entonces tienes que hacer un gasto que no tenías previsto. Bueno, si tú tienes un auto, tú debes esperar que en algún momento el auto se va a descomponer. Más tarde o más temprano, porque las piezas con las que está formado el auto, construido el auto, no son eternas. Así que en algún momento tendrás que cambiarle llantas, en algún momento le va a fallar el motor, en algún momento habrá que cambiarle los amortiguadores, uh-huh, o está sujeto a chocar o que alguien te choque. Entonces, si nosotros no estamos preparados para lo inesperado, vamos a estar en problemas. Entonces debemos hacer previsión para que lo inesperado no nos tome por sorpresa. Una enfermedad. Si tú eres un ser humano como yo, en algún momento la enfermedad tocará tu puerta.
Es verdad. En tu propia vida o en la vida de un ser querido. Así que tú tienes que hacer una provisión para que cuando ese momento se presente, tú sepas cómo afrontarlo. Y nuestra lección también dice que a veces nos metemos en problemas por ser buenas personas. Sí. Por tratar de ayudar a otros, ¿no? Puede ser que tú seas un excelente administrador de tus finanzas. Pero un día viene una persona y te dice, pastor, yo sé que usted es un hombre bueno, es un hombre de Dios, que usted está para ayudarme. ¿Sabe qué? Quiero comprar un vehículo, pero me están pidiendo un fiador. Un aval. Un aval. ¿Sería usted tan amable de darme su firma? No le voy a quedar mal, pastor. No le voy a quedar mal. No, ¿cómo puede esperar eso de mí? Y entonces usted da su firma, usted allí como miembro de iglesia o con su vecino, con su amigo, a veces aún con la misma familia. Y usted sepa que cuando esa persona no tenga la capacidad de pagar, usted será el responsable de esa deuda. En algún momento de nuestra lección, no recuerdo si en el comentario o en la parte de los maestros menciona que el 75% Ahí abajo. de los que entraron en un convenio como este no pagan y termina pagando el fiador. Nuestra lección nos hace una recomendación. Si alguien viene y le pide que usted salga como fiador, diga, la Biblia enseña que yo no debo consentir con eso. Porque a veces, con la mejor de las intenciones, incluso usted puede meterse en un problema económico. Y tal vez la persona que le pide la ayuda no está pensando en quedarle mal, pero las cosas ocurren, las situaciones se presentan y puede sin querer quedarle mal y hacerle quedar mal a usted, ¿no? Incurrir en una deuda que no debería de tener. Escápate como gacela. Pastor, no hay de otra. No hay de otra. Sabe que cuando estaba iniciando mi ministerio, enfrenté una situación con un hermano que él me dijo, pastor, las personas que tienen más recursos en la iglesia tienen el deber de ayudarme. Y yo le dije, estoy de acuerdo, hermano, y seguramente ellos harán lo propio. Pero ¿qué quiere que hagan ellos? Pues que me presten dinero y que me permitan que yo les pague hasta que yo pueda. Y yo les dije, eso no creo que suceda, hermano. Eso no creo que suceda. Ya lo decía el pastor García, allá afuera hay muchos ¿cómo se dice? Embaucadores. Hay muchos charlatanes. Hay muchos mentirosos que manipulan a las personas, las engañan y las hacen contraer deudas que probablemente ellos nunca hubiesen contraído si no hubiesen tenido contacto con estas personas. Por eso Proverbios capítulo 6, versículos 16 en adelante dice, hay 6 cosas que el Señor aborrece y 7 que le son detestables. Los ojos que se enaltecen, la lengua que miente, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que hace perverso y los pies que corren a hacer lo malo. Hay gente que ha hecho, Pastor Enoch, su modo de vivir. Esto. Gente que se presenta en diversos lugares, incluso en las iglesias, con una historia dramática, ayúdenme por favor, pero en realidad son gente que ha vivido de la mentira o presentan grandes planes de enriquecimiento rápido y que mucha gente sincera ha sido engañada. Y muchas veces los recursos que ellos tenían
destinados para llegar al final de sus días y tener una vida tranquila, los invierten por estas personas y lo pierden, pastor. Y qué triste es eso, pastor. Definitivamente, por eso el consejo del sabio allí en Proverbios 6 es: si tú, hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios, haz esto ahora, hijo mío, y libérate o líbrate, ya que has caído en mano de tu prójimo. Ve, humíllate y asegúrate de tu amigo. No des sueño a tus ojos, ni tus párpados adormecimiento. Escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazos. Interesante. Evidentemente, Pastor García, necesitamos huir de esas realidades. Pero, ¿saben? Eso no es todo. En medio de este mundo lleno de fantasías, hay otras formas de endeudarse, pastor. ¿Cuáles pueden ser? Bueno, mencionábamos que en algún momento todos hemos estado endeudados o estamos endeudados o nos hemos de endeudar. Y es cierto que probablemente en algún tiempo de nuestra vida nosotros tengamos que adquirir una deuda. Algunos lo hacen para poder adquirir un bien, como puede ser una casa. La recomendación es que si tú vas a adquirir una deuda, sea en un bien que no se deprecie, ¿no? Sino que al contrario se aprecie o vaya adquiriendo más valor. Plusvalía. Por ejemplo, un terreno, pues espera que si tú lo compras hoy en 100 pesos, el día de mañana lo puedas vender a un precio mayor. Y que si tienes que pedir un préstamo, pues busques la mejor opción posible, ¿no? Donde el interés sea el menor que tú tengas que pagar. Así que esa puede ser una deuda válida, manejada con prudencia, con cuidado. Algunos hablan de préstamos, nuestra lección habla de los estudiantes. Si es bueno cuando una persona va a estudiar adquirir un préstamo. Bueno, se espera que cuando una persona concluye sus estudios podrá acceder a un mejor nivel de vida y obtener un mayor ingreso. Bueno, tal vez sea una necesidad de adquirir una deuda, pero también hay que hacerla con prudencia. Hay que medir las fuerzas, hay que ver cuáles son las condiciones en las que nos están haciendo el préstamo y procurar que las condiciones sean lo más favorables posible para quien hace la solicitud, al menor interés que nosotros podamos conseguir. No debiéramos endeudarnos en asuntos, por ejemplo, si usted va hoy a un centro comercial y paga con su tarjeta de crédito la despensa, le preguntan si la quiere a 3 o 6 meses. Bueno, esos asuntos básicos no debiera comprarlos ustedes a crédito, porque el siguiente mes va a tener que comprar otra vez asuntos básicos, el alimento, lo que tiene que ver con la limpieza de la casa, y el siguiente mes otra vez va a tener que hacerlo. Son cosas que uno no puede adquirir a crédito, pero aquellas cosas que se van a adquirir un mayor valor al menor interés posible, es probable que nosotros lo podamos hacer si tenemos la sabiduría, la inteligencia para poder administrar esa deuda con pues los mejores elementos posibles. Totalmente. Y Pastor Francisco, en un mundo ideal no habría préstamos, no habría deudas, pero no vivimos en un mundo ideal, esa es la realidad. Así que tal vez uno de los asuntos más importantes que debieran considerarse aquí es, si te vas a endeudar, no llegues al sobreendeudamiento, porque entonces vendrá una catástrofe
catástrofe financiera para tu experiencia. Ese es el principio, pastor. Sí, pastor. Yo estaba recordando ahorita que bien lo mencionó el pastor García. En algún momento vamos a tener que incurrir en deudas. Pues en nuestra misma iglesia, hay veces que nos vemos en necesidad de pedir un préstamo. Y las recomendaciones que hemos recibido de nuestros líderes es: ustedes tienen que cuidar que los pastores, en forma especial, no se endeuden más allá de un 30% del salario que ellos perciben mensualmente. ¿Por qué? Porque hay que cuidar ese equilibrio, pastor, ese equilibrio. Y es en ese sentido donde hay veces que nosotros no pensamos en eso. Tenemos que recordar que el mundo presenta planes maravillosos donde según tú puedes ir sorteando. ¿Cómo hay veces que lo hacen algunos, pastor? Contraen una deuda y para pagar esa deuda sacan una tarjeta de crédito para pagar de esa tarjeta de crédito la otra deuda, pero esa también se tiene que pagar. Y cuando se hace el ajuste contable, es un cuento de no terminar. Sí, es un efecto multiplicador. Multiplicador, donde los intereses se van aumentando y al rato estamos ahogados en deudas. Entonces, ¿qué debiéramos hacer entonces para evitar eso? ¿Qué debiéramos hacer? Bueno, para los estudiantes, pastor, la iglesia ha provisto un maravilloso plan para financiar los estudios y es el colportaje estudiantil. El colportaje estudiantil es un maravilloso plan que la iglesia ha establecido no solamente para los estudiantes universitarios, pastor García, sino también para los estudiantes del nivel medio, para muchachos que están estudiando probablemente la secundaria, la preparatoria, cómo ellos no solamente pueden financiar sus estudios, sino obtener la mejor educación, permítame el comercial, pastor, en nuestras instituciones educativas. Así que maneras hay, medios hay, solamente que, debemos pedir consejo, orientación, que va a ser lo vamos a explorar un poquito más adelante. Sí, pastor García. Quisiera decir algo, espero decirlo muy rápido. Hermanos y amigos que miran esto, si nosotros necesitamos incurrir en una deuda, nunca nos olvidemos que somos cristianos, seguidores del Señor y que lo representamos. Amén. El Salmo 37, 21 dice: los malvados piden prestado y no pagan. Usted no puede ser un malvado. Si usted pide prestado, pague. Muchas personas dan un mal testimonio, representan mal a Dios, porque acostumbran a pedir dinero, a pedir cosas y a no devolvérselas a quienes le pertenecen. Quien actúa de esa manera no representa correctamente a nuestro Señor Jesucristo. Y lo más triste es que las personas llegan a creer que todos los que creen en Cristo son iguales. Porque como Él no paga, los cristianos piden y no pagan. Que no sea esa nuestra experiencia. Muchas gracias por esa mención tan importante, porque finalmente también reflejamos el carácter de Cristo a través de estas prácticas. Que Dios nos ayude. Así que vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con la tercera y última parte de nuestro estudio.
La naturaleza tiene una inclinación hacia el crecimiento. ¿Ya notó cómo busca crecer no solo en tamaño, sino también en cantidad? Una semilla germina y le da origen a cientos de frutos, con miles de nuevas semillas que van a generar infinitas nuevas plantas. Los animales siguen el instinto natural de reproducirse y aumentar su cantidad en cualquier especie. Y lo mismo ocurre con el ser humano. Ya lo aprendimos en la escuela. Todo ser vivo nace, crece, se reproduce. Esa es la dinámica divina. La multiplicación. La propia historia bíblica está repleta de ejemplos de cuánto le gusta a Dios esta operación matemática. La orden para Adán y Eva fue: crezcan y multiplíquense. El resultado: 7.000 millones de personas en el mundo. Para Abraham fue dada la promesa de que una gran nación nacería de él, y de hecho dio origen al pueblo judío. Cuando Dios se hizo hombre, no le agradó encontrar una higuera sin frutos. Y es que para él, multiplicación es sinónimo de bendición. Y bendición es lo que Dios quiere darnos de una forma muy especial. Por esa razón, los grupos pequeños son tan importantes, porque existen para crecer y alcanzar más personas. Y cuantas más personas, más bendición. La lógica es así de simple. Y para que el resultado sea como fue planeado, cada individuo precisa contribuir para lograr el crecimiento. La lección de la naturaleza también se aplica aquí. Todo grupo pequeño tiene que nacer, crecer y multiplicarse. Porque en la medida que un grupo pequeño crece, le da origen a otros. Y es que multiplicar grupos pequeños es multiplicar esperanza. Crezca en comunidad, multiplique esperanza. Continuamos con la tercera y última parte. Estamos en la lección número 5, cómo afrontar las deudas. Y vamos a la tercera parte, consejos prácticos para el manejo de las finanzas. Y en primer lugar, Pastor García, me parece que en medio de este estudio, antes de dar cualquier consejo para evitar las deudas, para salir de ellas, se tiene que reconocer que cuando alguien está endeudado, está en un serio problema. Está en un serio problema y esto tiene que llevarlo a cambiar hábitos, Pastor. Sí, definitivamente. El problema que nosotros tenemos con las deudas como con otros asuntos es que a veces nos encontramos en una fase de negación. Así que lo primero que necesitamos en este tema de las deudas es reconocer que tenemos un problema, definitivamente. Uh-huh. Y a partir de ahí, ¿qué consejos podemos compartir en esta ocasión? Viendo, ¿qué consejos podríamos darles, Pastor? Bueno, nuestra lección nos presenta ahí alguna serie de ideas, ¿no? De pasos incluso. Yo diría que el primer paso, que de alguna manera ahí aparece como el paso número 2, es buscar y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Entonces, hay que buscar la ayuda de Dios. Por supuesto, si nosotros queremos la ayuda de Dios, debemos ponernos en armonía con Él, con su voluntad, obedecer las instrucciones que Él nos ha dejado, y es devolverle algo que a Él le pertenece. El diezmo a Él le pertenece. Y muchos de nosotros, cuando estamos en problemas, lo primero que hacemos es tomar lo que no es nuestro. Y cuando hablamos de lo que no es nuestro, hablamos de la parte de Dios. Y mi primera deuda es con Él. Y si yo cubro mi deuda con Dios, Dios se va a encargar de lo demás, sin lugar a dudas. Amén, amén, amén. Y en esa dirección, Pastor, leías un pensamiento hace unos instantes que decía que muchos serán privados de recibir bendiciones hasta que restituyan el diezmo que no han devuelto al Señor, ¿no? Sí, claro que sí, Pastor. Ya en los puntos anteriores, puntos anteriores se analizó de que el que se endeuda, se hace esclavo del acreedor. Ya el pastor Jorge mencionó qué debiera ser lo primero. Pero yo creo, Pastor,
que si nosotros queremos salir de las deudas y vivir de una mejor manera y no tener ningún acreedor sobre nosotros, tenemos que aceptar el señorío de Cristo. Es decir, el Señor es mi Señor. Entonces Él es el dueño, Él es el creador. Y cuando yo acepto esto, entonces inicio por donde debo iniciar. ¿Y dónde debo iniciar? Siendo fiel con Dios. Dice la sierva del Señor que no van a llegar bendiciones a menos que nosotros hayamos restituido lo que es del Señor. ¿Por qué? Porque Él es el dador de todas las cosas. Y bueno, en ese sentido, pastor, en el estudio nosotros encontramos que cuando nosotros hacemos esto, nosotros también debemos agregar una lista práctica donde nosotros enlistamos nuestras deudas, de las deudas más grandes a las deudas más pequeñas. Y entonces empezamos a, déjeme ocupar esta expresión, a matar las deudas más pequeñas. Y cuando ya quedamos libres de esas deudas pequeñas, ese pequeño ahorro nos van a ayudar para la siguiente en la lista, de manera que nosotros podremos ir desahogando esa lista, de manera que nosotros podamos organizar nuestro presupuesto y, por supuesto, enfrentar con un mejor ánimo y con estos principios, esta condición que hasta parece social, una condición social de vivir endeudado, pastor Enoc. Bueno, ciertamente el sistema parece ser que empuja, ¿no? Que orilla, que asfixia al respecto. Pero ¿qué otros consejos podemos tener, pastor García? Bueno, hay que tomar la firme decisión de no contraer nuevas deudas. Eso es muy importante, ¿no? Dice un pensamiento, niéguese 1000 cosas antes que endeudarse. Durante toda su vida usted ha estado metido en deudas. Evítelo como evitaría la viruela, como evitaría cualquier enfermedad, el coronavirus, ¿verdad? Póngase el cubrebocas cuando usted mire una tarjeta de crédito, mantenga la sana distancia, ¿no? Porque eso no le va a ayudar en su propósito de saldar las deudas. Así que tome la firme decisión de no adquirir nuevas deudas. Pero esos no son todos los consejos, pastor. No, pastor. Hay algunos consejos más. Tenemos que reconocer que necesitamos ayuda y podemos pedir ayuda a nuestros familiares. Podemos pedir ayuda a nuestros amigos. Es más, un buen consejo sería, si yo tengo muchas tarjetas de crédito, es romper, no sé. Métalas al microondas. Sí, y acaba con ellas. Y de manera que tú no te tengas necesidad de endeudarte. El pastor hacía referencia a ponerse el cubrebocas, pero yo no sé si ustedes han visto a una persona que se pone la tarjeta aquí y se pone el cubrebocas y se acerca para pagar y según no hizo nada, pero es decir, es tan fácil endeudarse. Es tan fácil endeudarse que necesitamos ayuda. Es decir, en esa ayuda los amigos pueden orientarnos, los amigos pueden, no te metas ahí, porque te vas a meter en deuda. Reconocer de que somos seres humanos, de que nuestras finanzas tienen un límite y que tenemos que aprender a vivir ese límite. Ya lo mencionó el pastor Jorge, pedir ayuda divina. Dice Proverbios 24:4, el sabio declara que con ciencia se llenan las cámaras de todo bien preciado y agradable. Es decir, el Señor nos exhorta, nos anima a buscar la ayuda divina. El Señor dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, que dará a todos sin reproche alguno.
Correcto. Y pastor, ¿qué hay? Seguramente usted podrá agregar algo adicional, pero ¿qué hay de elegir un presupuesto que someta todo ingreso, todo egreso y nos permita generar un equilibrio y regular todos los detalles financieros, pastor? Justamente en eso estaba pensando cuando el pastor Ramón mencionaba que hay que pedir ayuda. Y pedir ayuda no significa que tú le vas a pedir a alguien necesariamente que te ayude a pagar la deuda, que te dé dinero. Y una ayuda muy valiosa que tú puedes recibir de una persona que tenga el conocimiento es que te enseñe cómo elaborar un presupuesto. Porque generalmente las personas que están endeudadas no tienen un presupuesto. Entonces, ve con una persona, el pastor, y si el pastor no sabe, él te puede recomendar a alguien para que te enseñe a hacer un presupuesto. Y tú debes determinar cuáles son tus ingresos y cuáles son tus egresos. Y se hace una recomendación que nosotros podemos hacer una lista durante 3 meses de todos los gastos que hacemos. Cada vez que tú compres algo, anótalo. Y después de 3 meses, mira en qué gastaste el dinero. Y te vas a sorprender cómo muchas veces usas el dinero en cosas que no necesitas, en cosas que podrías prescindir de ellas. Entonces, un presupuesto nos enseña a nosotros o nos ayuda a nosotros a decirle a nuestro dinero a dónde debe ir. Amén. Y no Sí. que el dinero nos diga a nosotros qué es lo que debemos de hacer. Entonces, es importante que alguien te enseñe a hacer un presupuesto y ese presupuesto tal vez te va a indicar que tú necesitas recortar gastos, porque si tu ingreso no puede aumentar, entonces tienes que disminuir tus gastos. Por supuesto. Y eso te va a ayudar a que tú sepas dónde recortar gastos. Miren, probablemente nosotros vivimos en una generación ya diferente y a algunos les parezca increíble, pero alguna vez vivimos sin celulares. De veras. Hace algunos años no teníamos celulares. Alguna vez vivimos sin microondas. Y éramos felices, ¿no? Y éramos felices. Yo recuerdo que crecí en mi infancia en un lugar donde no había luz eléctrica. Así que si no había luz eléctrica, pues no había refrigerador, no había televisión, no había microondas, pues no había muchas de las cosas que ahora nosotros consideramos indispensables. Yo no digo que no debamos de tener algunas cosas, son muy buenas, facilitan nuestra vida, nos ayudan de muchas maneras, pero tal vez haya cosas de las que tengamos que prescindir durante algún tiempo a fin de gozar de mayor paz, de salud, porque tristemente las deudas estorban, entorpecen nuestra relación con Dios, la relación con nuestros semejantes y con nosotros mismos, ¿verdad? Nos causa problemas. Y tal vez agregando a eso, Pastor García, también destruyen nuestra misión y propósito de vida. Sin duda. Por supuesto. Definitivamente. Y Pastor Francisco, tal vez habría que poner altos. Habría que poner un límite. Revisar las cosas que tengo y hasta dónde me pueden ayudar para no volver a comprar eso, lo que no necesito. Y si hay algo que se necesita, tal vez sustituir lugares, cambiar lugares. Sí. La ropa, por ejemplo, pastor, se puede encontrar en el mismo lugar a un precio menor. Todo esto tiene que ver con compras inteligentes también que debieran considerarse para evitar comprometerse más en deudas, pastor. Sí, pastor. En realidad, la lección de esta semana nos anima a que nosotros entendamos de que mucho de nuestra falta de control o de nuestro manejo indisciplinado del dinero
tiene una raíz espiritual. Tiene una raíz espiritual. Y esa raíz espiritual tiene que ver con el descontento. El apóstol Pablo, allí en Filipenses, él dice, he aprendido a contentarme cualquier sea mi situación. Todos hemos pasado por momentos, yo espero, por momentos donde nuestras necesidades han sido suplidas y hasta superadas. Pero todos también hemos pasado o pasaremos por situaciones donde nosotros no tendremos lo básico. Pero el apóstol Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando yo entiendo que es mi corazón carnal, irregenerado, no transformado, que lo que me causa disensiones, lo que me causa descontento, y cuando yo voy a la cruz de Cristo y le digo, te entrego mi vida así como está, ayúdame a refrenarme, a ponerme límites, a tener dominio propio, es que entonces nosotros, el Señor nos da fuerzas para avanzar y nosotros podemos ir adelante. Dice Proverbios capítulo 28, versículo 20, el hombre fiel recibirá muchas bendiciones. Y bueno, otra cosa, pastor, el apóstol Pablo ya lo decía allí en Hebreos capítulo 13, versículo 5, dice, manténganse libres del amor al dinero y contentos con lo que tienen, porque Él dijo, nunca te dejaré ni te desampararé. Es decir, no pasa nada si no tengo eso. No se me va a quitar el sueño, no se me va a caer el cabello si no me compro eso. No va a pasar nada. Ya lo decía el pastor García, vivimos en un tiempo que no teníamos nada de lo que hoy tenemos. Y hoy nos parece imprescindible, no importa si vivimos con deuda. Ese no es el pensamiento bíblico. Y ya lo mencionó usted bien, pastor. Nos distrae de nuestra misión. Todo lo que Dios nos da tiene el propósito de ayudarnos a prepararnos para el regreso de Cristo Jesús. Y bueno, Dios nos ayude en ese sentido. Muchas gracias, pastores. Hemos llegado al final de este interesante estudio y quisiera en pocas palabras que ustedes puedan enviar un mensaje final a nuestra iglesia, a nuestros hermanos, para poder concluir. Pastor Jorge, gracias por habernos acompañado. Adelante, por favor. Un placer. Lo cierto es que cuando tratamos asuntos de dinero en estos entornos en la iglesia, eso genera molestia en algunas personas. Pero el asunto del dinero, la Biblia lo trata porque revela mucho de nuestra relación con Dios. Amén. Revela en dónde están nuestros afectos, en dónde está tu tesoro, en dónde está tu corazón. Cuando nosotros arreglamos estos asuntos en nuestra vida, estamos en mejores condiciones para que nuestra relación con Dios sea óptima. Así que yo les animo a que si ustedes están atravesando por alguna dificultad en el manejo de sus finanzas, si ustedes han adquirido deudas pequeñas, medianas o grandes, es el momento de que pidan ayuda de Dios y de otras personas para que ustedes puedan solucionarlo y gozar de la paz que Dios quiere ofrecerles. Muchas gracias, pastor. Pastor Francisco, adelante, por favor. Gracias por habernos acompañado. Gracias, pastor Enoch. En el Salmo 49 y en el Salmo 50 encontramos nosotros dos maneras en cómo la gente afronta los desafíos de la vida. El Salmo 49 nos habla acerca del engaño de confiar en las riquezas. Y el Salmo 50 nos invita, por lo tanto,
a que nosotros ofrezcamos nuestra gratitud a Dios y cumplamos nuestras promesas al Altísimo. Dice el versículo 15, invócame en el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás. Timoteo, 1 Timoteo 6, versículos 17, dice el Señor, a los ricos de este mundo, mándales que no sean arrogantes, ni pongan su esperanza en las riquezas, porque son tan inseguras, sino en Dios, porque nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. En cambio, dice el versículo 18, mándales que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras, generosos, dispuestos a compartir lo que tienen. De este modo, atesorarán para sí un seguro caudal para el futuro y obtendrán la vida verdadera. Que el Señor nos bendiga. Amén. Correcto. Hermanos queridos, terminamos esta interesante lección recordando un asunto. Es posible vivir sin deudas. Y si usted se pregunta, ¿cómo? Estudie nuevamente, repase nuevamente, pero recuerde y guarde en su corazón, todo lo puedo en Cristo Amén. que me fortalece. Amén. Que Dios les bendiga.